Buenos días, nosotros somos Giuseppe Meléndez, Edson Velázquez, Emilio Sánchez y Omar Quesada. Somos estudiantes del Centro Universitario Educativo Cultural CUEC, en el segundo tetramestre de computación. Nosotros hablaremos sobre la historia de la física y sobre los hechos más relevantes que sucedieron en todo ese tiempo. La historia de la física. Desde la más remota antigüedad las personas han tratado de comprender la naturaleza y los fenómenos que en ella se observan, el paso de las estaciones, el movimiento de los cuerpos y de los astros, los fenómenos climáticos, las propiedades de los materiales, etc. Las primeras explicaciones aparecieron en la antigüedad y se basaban en consideraciones puramente filosóficas, interpretaciones falsas como las hechas por Ptolomeo en su famoso Almagesto. La Tierra está en el centro del universo y alrededor de ellas giran los astros. Perduraron durante siglos. En el siglo XVI Galileo fue pionero en el uso de experiencias para validar las teorías de la física. Se interesó en el movimiento de los astros y de los cuerpos usando instrumentos como el plano inclinado. Descubrió la ley de la inercia de la dinámica y con el uso de uno de los primeros telescopios observó que Júpiter tenía satélites girando a su alrededor y de las manchas solares del Sol. Estas observaciones demostraban el modelo heliocéntrico de Nicolás Copérnico y el hecho de los cuerpos celestes no son perfectos e inmutables. En una época las observaciones de Tycho Brahe y los cálculos de Johannes Kepler permitieron establecer las leyes que gobiernan el movimiento de los planetas en el sistema solar. En 1787 Newton publicó Los Principios Matemáticos de la Naturaleza, una obra en la que se describen las leyes clásicas de la dinámica conocidas como la ley Newton y la ley de la gravitación universal de Newton. El primer grupo de leyes permitía explicar la dinámica de los cuerpos y hacer predicciones de las leyes de Kepler del movimiento de los planetas y explicar la gravedad terrestre. En esta época se puso de manifestación uno de los principios básicos de la física. Las leyes de la física son las mismas en cualquier punto del universo del desarrollo por Newton y Leibniz. El cálculo matemático proporcionó las herramientas matemáticas para el desarrollo de la física como ciencia capaz de realizar. En esta época desarrollaron sus trabajos físicos como Robert Hooke y Christian Huygens, estudiando las propiedades básicas de la materia y de la luz. A finales del siglo XVII la física comienza a influir en el desarrollo tecnológico, permitiendo a su vez avances más rápidos de la propia física, el desarrollo instrumental y el desarrollo de experimentos cada vez más sofisticados. Permitieron obtener grandes éxitos como la medida de la masa de la Tierra en el experimento de la balanza de torsión. También aparecen las primeras sociedades científicas como la de Royal Society en Londres en 1660 y la Academia de Ciencias en 1666 como instrumentos de comunicación e intercambio científico, teniendo en los primeros tiempos de ambas sociedades un papel preeminente en las ciencias físicas. El siglo XVIII, termodinámica y óptica. A partir del siglo XVIII, Boyle, Young y otros desarrollaron la termodinámica. En 1733, Bernoulli usó argumentos estadísticos junto con la mecánica clásica para extraer resultados de la termodinámica, iniciando la mecánica estadística en 1798. Thomson demostró la conversión de trabajos mecánicos en calor y en 1947 Joule formuló la ley de conservación de la energía. En el campo de la óptica, el siglo comenzó con la teoría corpuscular de la luz de Newton, expuesta en su famosa obra Optics. Aunque las leyes básicas de la óptica geométrica habían sido descubiertas algunas décadas antes del siglo XVIII, fue rico en avances técnicos en este campo, produciéndose los primeros lentes acromáticas, midiéndose por primera vez la velocidad de la luz y descubriendo la naturaleza espectral y de la luz. El siglo incluso con el célebre experimento de Young en 1801, en el que se ponía de manifiesto la interferencia de la luz, demostrando la naturaleza ondulatoria de esta. El siglo XIX, electromagnetismo y la estructura atómica. La investigación física de la primera mitad del siglo XIX estuvo dominada por el estudio de los fenómenos de la electricidad y del magnetismo. Coulomb, Luigi Galvani, Faraday, Ohm y muchos otros físicos famosos estudiaron los fenómenos dispares contraintuitivos que asocian a este campo.
En 1855, Maxwell unificó las leyes conocidas sobre el comportamiento de la electricidad y el magnetismo en una sola teoría con un marco